Bueno, entonces, buenos días a todos. Y la charla de hoy es algo que siempre es bueno recordar, que es la meditación y la vida, cómo se relaciona con la meditación y la vida diaria. Bueno, siempre hay algunos puntos oscuros entre la meditación y la vida diaria que me gustaría ponerle un poquito de luz a esos puntos oscuros para que nos demos cuenta. Primero, lo que a mí me parece más importante es que no tenemos que hacer una diferencia, porque va a suceder solo, entre la mente que medita y la mente que vive la vida. ¿Sí? Eh, Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hacer esas diferencias, se va a encontrar con que la meditación es un lugar donde uno se refugia y la vida es un lugar donde uno sufre. Y esto no está bueno. Tenemos que colocar la meditación dentro de un contexto. Y el contexto de la meditación es que la meditación, dentro del budismo, el samadhi, el llamado samadhi, es un cultivo mental. Algo que por ahí muchos de ustedes ya saben, pero tenemos que entender de qué se trata el cultivo mental. El cultivo mental es o se manifiesta en un momento del día. Nosotros podemos dedicarnos exclusivamente a cultivar nuestra mente sentándonos en silencio con los ojos cerrados. Pero ese cultivo mental termina cuando esa sesión que llamamos meditación termina ahí o continúa cuando yo sigo viviendo. Entonces pongámonos primero como observemos un poco de qué se trata la meditación. La meditación siempre se trata de tener la mente sobre un objeto de meditación, sentarnos tranquilamente, sentir el cuerpo medianamente cómodo dentro de lo que es posible cuando estamos sentados. Intencionalmente llevamos entonces nuestra mente a un objeto de meditación sano, saludable, que pueden ser los brahmaviharas, puede ser la respiración, puede ser el cuerpo mismo. Y dejamos que nuestra atención gire en torno a ese objeto de meditación. O sea, eso es lo que durante ese tiempo nuestra intención es hacia donde nuestra intención se dirige. Como todos ustedes saben, en algún momento va a ocurrir lo que llamamos una distracción. La distracción va a surgir porque están las condiciones mentales para que surja esa distracción. ¿Qué significa que surgió una distracción? Que en este caso, nuestra atención, debido a estas condiciones, cesó de estar con el objeto de meditación y se dirigió hacia una distracción. Como el trabajo de la meditación consiste justamente, y la palabra acá meditación queda un poquito corta, el desarrollo o el cultivo mental es estar con la mente sobre un objeto sano, tenemos que abandonar la distracción y llevar la mente al objeto sano. El objeto sano, el objeto mental sano, lo que nos trae es bienestar. Un bienestar físico y un bienestar mental. De esta manera, nosotros vamos descubriendo a través de este trabajo cómo es sentirse bien físicamente y mentalmente. ¿De qué se trata el bienestar? Nos vamos a dar cuenta de que ese bienestar
tiene tranquilidad, tiene alegría, tiene felicidad, tiene contento, tiene ecuanimidad, tiene la sensación de espacio en la mente, la sensación de que el cuerpo está disponible. Entonces nos damos cuenta de que lo que es mentalidad-materialidad, es decir, el cuerpo y mente, digamos, a través de la meditación vamos sintiendo y percibiendo ese bienestar. Cuando nosotros tenemos una distracción, notamos que hay un cambio en todo este proceso. Puede ser que la distracción que surja sea desagradable, por ejemplo, un dolor en el cuerpo, un recuerdo de una conversación desagradable con alguien, y nos notamos que hay todo un cambio mental y físico de acuerdo a eso. Eso se transforma en un estado mental malsano. Lo reconocemos, dejamos de analizar eso, es decir, dejamos de alimentarlo con nuestra atención, nos relajamos, es decir, nos tranquilizamos mentalmente y físicamente, nos permitimos una pequeña sonrisa y volvemos al objeto sano. Esencialmente esto es el noble esfuerzo. Abandonar los estados malsanos que surgieron y cultivar los estados sanos que ya han surgido o que si ya surgieron, cultivarlos y desarrollarlos. Entonces en la meditación lo que estamos haciendo esencialmente es esto, es cultivando o desarrollando el noble esfuerzo. Amén de nuestra atención y de una intención sana, que son 3 peldaños fundamentales dentro del octuple noble sendero. Entonces, si ustedes esto lo toman como de vuelta, colocan esto que estamos mencionando, que es lo que llamamos meditación, dentro de un contexto de entrenamiento propuesto por el Buda, vemos que la meditación es una parte importante. Porque nosotros sabemos de que la experiencia de la meditación no es solamente y exclusivamente esto que les estoy mencionando. En algún momento ocurren los yanas, en algún momento se profundiza en la experiencia del yana y el entendimiento de cómo va surgiendo todo el proceso que llamamos pensar, todo el proceso que llamamos conocer, todo el proceso que llamamos sentir y percibir, empieza a ser poco a poco indagado y desbrozado. Podemos empezar a verlo. Entonces, no solamente reconocemos qué es bienestar, sino empezamos y qué es malestar, sino que empezamos a reconocer cuáles son las condiciones para ese bienestar o ese malestar. Para poder reconocer esas condiciones de qué es sufrir y qué no es sufrir en los diferentes niveles, tenemos que observar cómo se va desarrollando eso, cómo surge eso y cómo cesa. Esto es lo que va dando cuando se profundiza en la experiencia de la meditación. Entonces, si nosotros observamos esto, vamos observando en realidad que a través de la experiencia con la meditación vamos descubriendo cómo surge esto que llamamos bienestar y malestar, nos empezamos a dar cuenta de que detrás de esa construcción surge una idea de identidad. Yo soy de tal manera, yo soy de tal otra, esto es mío o esto me pertenece. Nos damos cuenta que cuando se cristaliza esta idea, cuando esta idea de identidad se congela, se frisa, es donde más sufrimos. Porque al estar identificado con esa idea, con eso que surgió, creyéndolo como real, tanto sea un juicio sobre nosotros como un juicio sobre otro, nos encontramos sin salida. Entonces, la meditación, ¿qué nos va mostrando? Primero que todo es movimiento, es decir, todo es cambiante e impermanente. Y que lo que surge en la mente en el momento presente está supeditado a ciertas condiciones.
Y esto es muy importante que nos demos cuenta. Porque cuando nosotros nos estamos dando cuenta de que eso surge y es impermanente, nos damos cuenta que cuando cambian las condiciones, eso cambia. Entonces volvamos ahora entonces al comienzo. ¿Qué dijimos que era la meditación? Llevar nuestra intención a un objeto mental sano. Nos damos cuenta entonces que depende a dónde orientemos nuestra atención, es decir, qué intenciones tengamos, estamos promoviendo las condiciones para poder estar con un objeto sano que nos trae bienestar. Cuando estas condiciones cesan y surge una distracción, surge algo que en este caso es malestar, nos damos cuenta que las condiciones cambiaron y surge un estado malsano. Cuando aplicamos el noble esfuerzo, lo que llamamos las 6 R's, estamos nuevamente promoviendo condiciones para que vuelva a surgir un estado saludable. En la meditación explícitamente nos encontramos con que estamos sentados, que no estamos realizando ninguna actividad ni con las manos ni con los pies, no nos estamos moviendo. Entonces la capacidad de poder observar este proceso de intención y atención a un objeto sano y de distracción y de retorno de ese objeto sano es muy fácil. Es mucho más fácil, está facilitado, porque no nos estamos moviendo. Es como un momento donde uno dice, bueno, ¿cómo observo todo este proceso mental? ¿Cómo observo este proceso de construcción de la identidad? ¿Cómo observo cómo surgen estas condiciones benéficas o maléficas, es decir, sanas o insanas? Me siento en silencio, en tranquilidad y observo. Y esa es la tarea del meditador. Nos damos cuenta entonces que una meditación donde hay muchas distracciones no viene a ser una mala meditación, sino simplemente es darnos cuenta de que en nuestra mente están dadas las condiciones para que haya mucha inquietud. Y esto es algo muy importante porque entonces nos estamos dando cuenta que estamos haciendo mucha fuerza, estamos obsesionados con algo. Y esa obsesión trae sufrimiento. De la misma manera, si surge duda, de la misma manera, si surge mala voluntad o enojo, de la misma manera, si surge ansiedad, cualquiera, o miedo, no importa cuál sea el obstáculo o la distracción que surja. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, tenemos que nuestra atención es como un faro de luz que lo que hace es iluminar momentáneamente lo que surge en la conciencia. O sea que la atención es un faro de luz que alumbra el objeto de meditación y cuando esa luz deja de alumbrar el objeto de meditación porque cambian las condiciones, alumbra un obstáculo. Nos damos cuenta que depende a que le prestemos atención, así será nuestra percepción de la vida. Cuando nosotros tenemos en una meditación que nuestra mente atiende, por ejemplo, una emoción negativa, nos sentimos mal, porque le estamos prestando atención a algo que nos hace mal, que en sí mismo no es un objeto sano. Ponerse a pensar sobre eso, ponerse a analizar eso, lo único que va a traer es más sufrimiento y más dolor. Es decir, la vida va a ser más difícil. Estos pequeños insights no son tan pequeños como parecen. Son cosas muy profundas que muchas veces la gente no es consciente. Porque cuántas veces cuando uno tiene una discusión sobre política, una discusión sobre religión, una discusión con un familiar sobre cómo se tienen que hacer o no las cosas, o con la pareja, o los hijos, o los padres, uno está tocando un tópico con una mente que ya está obnubilada por la aversión, por la preocupación, por el miedo,
Y sin embargo, pese a que uno, por supuesto que en ese momento no se da cuenta, continúa con la conversación, se siente cada vez peor. Cuando esto sucede, nos tenemos que dar cuenta de dos cosas. Primero, que si eso sucede, nuestra mente no está clara, no está tranquila y no estoy viendo las condiciones de ninguna manera, porque estoy identificado con mi enojo, con mi preocupación, con mi miedo, con mi hastío, con cualquiera sea el estado mental. Entonces, la meditación es el momento donde uno, cuando se sienta, se da la oportunidad de observar este proceso de identificación. Y luego vivimos. Termina la meditación y nos ponemos a hacer nuestras tareas cotidianas. ¿Cambia la mente? ¿Es otra mente? Y lo que nos damos cuenta que lo que se debilita es la atención. Lo único que ocurre es que se debilita la atención porque empezamos a tratar o nos empezamos a dejar llevar con lo que pasa afuera. En este caso, si estoy hablando con alguien, me empiezo a fijar, por ejemplo, en cómo es, qué le pasa al otro, qué hace el otro, qué me pasa a mí con lo que hace el otro, cómo pienso que me ve el otro. Cuando hablo del otro, hablo de vuelta, amigos, parejas, jefes, la situación familiar o social que vivimos, y dejamos de prestar atención, dejamos de que nuestra atención se debilite y se oriente, dejamos de orientarnos hacia un lugar saludable. Entonces, cuando yo termino de meditar, ¿es necesario que abandone mi objeto de meditación o puedo seguir con el objeto de meditación? Estoy leyendo un libro de neurociencia donde, como les comentaba el día jueves, muy interesante, que dice que la mente cuando está que al cerebro, perdón, no la mente, al cerebro estar una, una tarea sola, le cuesta nada más que el 5% de su energía. O sea que la atención es barata. Biológicamente es muy barata. 5% de energía es muy poco. Pero cuando el cerebro se tiene que ocupar de muchas cosas a la vez, suele colapsarse. Esa es una de las razones, por ejemplo, de que por ahí manejar sea un acto muy estresante, porque se tiene que mirar a muchas cosas en distintos momentos, pero muy rápidamente. O sea que fíjense que la atención, inclusive en este sentido, está sostenida por la biología. Entonces, cuando yo quiero resolver todo en mi cabeza, todo ya, por ejemplo, cuando planifico todo y me obsesiono con las planificaciones, la mente colapsa. Lo que en realidad colapsa es un lugar del cerebro que tiene una gran cantidad de recepción de actividad con las emociones y lo que suele ocurrir es que nos sentimos desbordados. Por ende, nos damos cuenta de que el presente es un refugio. Sobre todo si ese presente tiene una mente amable, una mente abierta y una mente con una palabra que me encantó, que me dijo Mate en el último retiro, cuando nuestra mente se vuelve un turista. Tenemos mente de turista, que me parece una analogía maravillosa. Mati me decía, cuando yo estoy en modo turista me siento bien, y es así. Mente de principiante. Claro, que es la mente del principiante que dice Shunryu Suzuki, ¿no? ¿Qué es la mente de turista? Todo es maravilloso, todo es nuevo. Porque en realidad todo lo que estamos viviendo es nuevo. Cuando nosotros empezamos con la cantinela, vos siempre sos igual, ahí ya no somos turistas. Ahí somos gente rencorosa, que empieza a tener problemas, que ve todo igual. ¿Qué significa que vemos todo igual? Que estamos atrapados en una identificación. No estamos viendo ni a nosotros mismos, ni a la otra persona, ni a la situación con ojos frescos. ¿Qué son ojos frescos? Atención, atención plena.
Para tener esa atención plena, la mente tiene que estar abierta. Tiene que estar tranquila y tiene que sentirse espacio. Espacio en la mente. Si mi mente tiene espacio, no hay esa sensación de presión. Cuando uno empieza a sentir esa sensación de apretar, no solo mentalmente, sino corporalmente, no vayan por ese lado. Porque esa mente ya dejó de ser una mente meditativa y ya es una mente que se identificó con algo. Está detrás de algo. La avidez se ha transformado entonces en la guía. Y ahí vienen toda suerte de problemas. Entonces, en la vida cotidiana, ¿qué es lo que nosotros tenemos la oportunidad? De observar cómo son nuestras tendencias habituales. ¿Y cuándo es el mejor momento de observar una tendencia habitual? Cuando ocurre. ¿Cuándo es el mejor momento para abandonar una tendencia habitual? Cuando ocurre. Entonces, en la meditación, muchas veces nos sentamos y ocurre, surge esa tendencia habitual porque están las condiciones. En la meditación, a veces es muy fácil dejar ir eso y a veces no. ¿Qué pasa cuando esa tendencia emocional habitual me surge con mi pareja? Cuando me surge con mi jefe, cuando me surge con mi propia relación con mi trabajo. Es mucho más complicado. ¿Por qué es más complicado? ¿Qué es lo que lo vuelve complicado? La emoción. La emoción suele ser tan rápida y tan fuerte que nos identificamos. Y ya es muy difícil salir de ahí. Siempre tenemos la oportunidad. Si yo sigo prestando atención a esa emoción en la mente, me doy cuenta que estoy emocionado de una manera no sana. Tengo la oportunidad en ese momento de dejar ir eso, relajarme, hacer ese proceso interno para poder luego volver con otra mente a la misma situación. De esta manera no estoy entonces alimentando a la situación a que se vuelva peor. Entonces volvemos a lo mismo, nos damos cuenta de que la atención es un faro poderoso y está bueno alimentar la atención. La atención es el único factor de la iluminación que nunca es suficiente. Siempre se puede refinar un poco más. Si yo tengo exceso en el factor de la iluminación de investigación, en un momento me voy a encontrar pensando. Si pongo demasiada energía, me voy a encontrar con la mente dura. Si hay un exceso de alegría, tarde o temprano, me voy a sentir inquieto. Si la tranquilidad empieza a pasarse de su propia naturaleza, me voy a encontrar dormido. Si la concentración o la quietud se vuelve demasiado fija, voy a encontrarme con la mente dura. Y si la ecuanimidad se pasa también de su naturaleza, me voy a encontrar indiferente. Pero la atención no tiene eso. Siempre la atención se puede refinar. Por eso es tan importante que entendamos que atención es el acto mental de recordar cómo se mueve la mente. Y esto es válido para la meditación y la vida. ¿Qué es el acto de recordar cómo se mueve la mente? Es en cualquier situación, ante cualquier situación, sea en la meditación o en la vida cotidiana, veo cómo la mente se mueve frente a un hecho. Vos me dijiste algo lindo o feo y mi mente se mueve. Pasa un perro por adelante mío, mi mente se mueve. Voy a tomarme el colectivo, mi mente se mueve. O sea que cualquier cosa que yo haga, mi mente se mueve. La atención es observar esos movimientos y no identificarse con ninguno, sino comprender que esos movimientos están surgiendo porque hay condiciones. Si yo observo entonces estos movimientos como lo que son, sencillas burbujas que salen a flote en el cauce, en la corriente de un río, me voy a dar cuenta que la burbuja surge porque están las condiciones de gas para que suban. Y nada más. Pero ¿qué me permite a mí decir y nada más? Que estoy con la atención con bastante intensidad. Mi atención está abierta, despierta. Entonces voy a poder ver esos movimientos.
Y en cuanto yo observe que la mente surge un estado malsano, lo voy a poder abandonar. Porque entiendo que es un movimiento, no hay nada mío, no hay nada que sea mi yo en ese lugar, ni nada que sea una identidad, solamente es una condición. Y puedo llevar la mente, puedo volver con tranquilidad a un estado de mente más saludable. La amabilidad, el meta, amor, amabilidad, amor benevolente. Entonces mi mente vuelve a ese estado de amor benevolente que no está identificado, que no está apegado, y puedo observar las condiciones desde otro lugar. Entonces nosotros acá tenemos, vieron, una gran oportunidad para practicar. ¿Cuándo? ¿Cuando meditamos? No, cuando vivimos. Entonces cuando yo me encuentro con una persona que de alguna forma me toca los botones, me produce cosas, es un excelente momento para practicar. ¿Sí? Recuerden siempre la anécdota de la famosa viuda que está en creo que es no me acuerdo si es el símil, no me acuerdo qué símil, donde la viuda tiene la sirvienta, que todos en el barrio consideran que la viuda es una persona muy amable, muy amorosa, y la sirvienta piensa, claro, pero yo la levanto a la mañana, le preparo el desayuno, la visto, le hago el almuerzo, le limpio la casa, y ella es una persona muy amable. ¿Qué pasa cuando si yo, por ejemplo, mañana a la mañana me quedo dormida? Entonces al día siguiente practica eso, se queda dormida y la viuda se despierta, hace sonar la campanita y le dice, ¿qué pasó que te quedaste dormida? Ah, estaba muy cansada. Entonces la viste más tarde y le hace el desayuno más tarde. Al día siguiente, la sirvienta dice, bueno, en este caso no solamente me voy a levantar más tarde, sino que no le voy a preparar el desayuno. Cuando esto ocurre, la viuda no solamente se despierta de mal humor porque no la despertaron, sino que además empieza a rezongar porque la sirvienta no le hizo el desayuno. Y finalmente, al tercer día, la sirvienta decide que tampoco le va ni preparar la ropa ni hacerle el almuerzo. Y lo que termina ocurriendo es que al tercer día, la viuda la agarra con un palo y le da en la cabeza. Entonces, lo que nos ilustra un poco este símil es cuán desarrollada tenemos la mente. Y que la oportunidad para desarrollar la mente, ¿cuándo es? Cuando vivimos, no solo cuando meditamos. ¿Por qué? Porque las formaciones mentales que surgen tanto cuando vivimos como cuando meditamos, las formaciones malsanas, siempre tenemos la oportunidad de hacer el noble esfuerzo, las 6 R's y volver al objeto de meditación. No importa si estamos meditando, no importa si estamos en nuestra vida diaria. O sea que siempre se puede hacer ese trabajo de purificar la mente. Es un trabajo en conjunto, la vida y meditar. Entonces, les voy a leer un sutta, elegí 2 suttas muy cortitos, ¿sí? Uno es el Samyutta Nikaya 3597, ¿sí? Que son el capítulo 35 del Samyutta Nikaya de los sermones conectados tiene que ver con las 6 bases de los sentidos. Y dice así: monjes, voy a enseñaros acerca de uno que está morando negligentemente y acerca de uno que está morando diligentemente. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor. Respondieron los monjes y el bienaventurado continuó. ¿Y cómo, monjes, uno mora negligentemente? Si uno mora sin restringir la facultad del ojo, la mente se ensucia entre las formas cognoscibles a través del ojo. Cuando la mente está manchada, no hay regocijo. Cuando no hay regocijo, no hay arrobamiento. Cuando no hay arrobamiento, no hay tranquilidad. Cuando no hay tranquilidad, uno mora insatisfecho. La mente de alguien que no puede satisfacerse no puede llegar a estar concentrada. Cuando la mente no está concentrada, los fenómenos no llegan a manifestarse, y porque los fenómenos no llegan a manifestarse, uno es contado entre los que moran negligentemente. Y de esta manera, monjes, uno mora negligentemente. ¿Y cómo, monjes, uno mora diligentemente?
Si uno mora restringiendo la facultad del ojo, la mente no se ensucia entre las formas conocibles a través del ojo. Cuando la mente no está manchada, surge el regocijo. Cuando uno se regocija, surge el arrobamiento o la alegría. Cuando la mente está elevada por la alegría o el arrobamiento, el cuerpo llega a estar tranquilo. Alguien cuyo cuerpo experimenta la tranquilidad en su mente también. La mente de aquel que está feliz llega a estar concentrada. Cuando la mente está concentrada, los fenómenos llegan a manifestarse, y porque los fenómenos llegan a manifestarse, uno es contado entre los que moran diligentemente. De esta manera, monjes, uno mora diligentemente. Y esto mismo con todas las facultades de los sentidos, con el oído, el olfato, el gusto, el cuerpo, si los objetos táctiles, y la mente. Y la mente. ¿Sí? Entonces, fíjense que qué quiere decir con restringir la base del sentido, sea el ojo, el oído o inclusive la mente. Es esta cosa cuando uno se obsesiona. ¿Qué significa que cuando uno se obsesiona? Cuando uno se empieza a identificar. Entonces uno tuvo un pensamiento o vio algo y corre detrás de eso. Y corre detrás, y está tratando de agarrar eso. Y empieza a pensar sobre eso una y otra vez. Ahí es donde dice, fíjense, que la mente se ensucia. O sea, la palabra en pali, creo que de este sutta, es se tiñe. ¿Sí? Por eso asawas se las traduce como contaminaciones, porque el origen de la palabra es de teñirse. Se tiñen. Toman el color, digamos, la mente toma el color, en este caso, del obstáculo que se presenta. Cuando uno no se obsesiona con eso, cuando uno no va detrás de eso, y acá es lo que nos tenemos que dar cuenta, el problema viene cuando uno corre detrás de eso una y otra vez. Ahí es donde viene el problema. En otras palabras, exageramos. Exageramos y otra vez vuelvo, y otra vez vuelvo, y otra vez vuelvo, creyendo que ese rebote constante sobre ese estado malsano me va a traer la solución. Y no, nos terminamos sintiendo mal. Entonces fíjense que cuando uno no va detrás de eso, lo que surge es el regocijo. Es muy interesante porque creo que la palabra de regocijo es pamoya. El regocijo es esa sensación de qué bueno, qué agradable. Cuando uno se relaja en la meditación, cuando uno se va a sentar a meditar y se relaja, siente el cuerpo, siente la respiración 3 o 4 veces, y sea el objeto de meditación la respiración, o sea el amor benevolente o cualquiera de los Brahma Viharas, y toma contacto con eso, empieza a sentirse bien. Se regocija de esa práctica que va a llevar a cabo. Qué agradable. Eso es regocijo. Cuando el regocijo se empieza a instalar, en algún momento trae lo que sigue, que es el arrobamiento. En este caso, esta alegría, el arrobamiento, ya tiene que ver con los yanas. Luego, cuando el arrobamiento cesa, surge esto que llamamos tranquilidad, ¿sí? Que tiene que ver con sukha, con la felicidad, con estar contento, satisfecho donde estoy. Y la mente empieza a estar aquietada o concentrada. ¿Sí? Nos encontramos con que la mente empieza a estar muy cómoda con el objeto de meditación. ¿Qué significa estar cómodo con el objeto de meditación? Estoy feliz aquí y ahora porque mi estado mental es feliz aquí y ahora. Nada más que eso. En ese momento estoy viviendo feliz aquí y ahora. Y nos damos cuenta entonces a qué viene la práctica de la meditación, que nos permite conocer de primera mano y cómo cuando vivimos y no estamos sentados en el zafu o sentados en la silla para meditar, cuál es o hacia dónde tengo que desarrollar la mente.
Esto es entonces algo muy importante. Nos damos cuenta entonces de que nuestros sentidos y la mente nos van a tironear para todos lados, buscando siempre, siempre que tengamos felicidad a través de tratar de satisfacer los sentidos. Y nos damos cuenta de que eso es muchas veces imposible, porque literalmente es imposible. Ese es el asunto. Entonces, cuando termino de comer, quiero ver algo. Cuando termino de ver algo, quiero escuchar algo. Y siempre está pidiendo, todo el tiempo se pide algo. Siempre hay desconfort, estoy incómodo donde estoy. Me falta siempre algo. En la meditación nos damos cuenta, y este es otro aspecto importante, de que la mente puede estar muy bien donde está sin necesidad de andar buscando algo, porque está cómoda aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, vámonos dando cuenta de que la meditación nos promueve, nos mueve hacia qué? Hacia poder observar la vida desde otra perspectiva. Si tomamos la meditación como una escuela, si tomamos la meditación como un lugar abierto, entusiástico, entusiasmados, podemos estar entusiasmados justamente con el meditar para aprender. Entonces podemos observar otra perspectiva de la vida. ¿Qué es otra perspectiva de la vida? Paña, sabiduría. Empezamos a darnos cuenta, como en la meditación podemos observar cómo se mueve la mente, cómo funciona eso, cómo funciona ese proceso de surgimiento y cesación de las condiciones para que ocurran los fenómenos mentales. Cuando termina la meditación, tengo que aplicar esa misma visión, esa misma que, ese punto de vista distinto, de reconocer de que los fenómenos que ocurren son impermanentes, de reconocer de que hay condiciones. ¿Qué significa que hay condiciones? Que hay condiciones, que hubo condiciones pasadas que se dieron el nutrimiento necesario para que surjan en el presente. En otras palabras, karma. Pelearnos con lo que pasa en el presente, lo único que hace es seguir alimentando esas condiciones malsanas para que se siga reproduciendo en el futuro. Lamentarnos por lo que pasa solo promueve las condiciones para que siga habiendo malestar. Pegarnos con un palo tampoco sirve, sentirnos culpables tampoco nos sirve. Solo tenemos que sentirnos responsables. ¿Qué es sentirse responsable? Reconocer en el estado en el que estoy y dejarlo ir. Esto también pasa con la otra parte de la mente, ¿sí? Cuando tengo una experiencia muy agradable y muy bella y no la quiero dejar ir, ¿sí? O cuando ando haciendo planes de que todo va a salir bien, de que todo va a ser maravilloso y después la realidad me devuelve que no fue así. Y entonces me peleo con la realidad porque tuve una fantasía de que yo vivo en Narnia. Pero como yo creo que todo va a ser Narnia, cuando me olvido que en Narnia también vive la bruja del invierno, y después en la vida resulta que la cosa es más dura de lo que yo me imaginé, creo que el problema lo tiene la realidad. Creo que el problema está en lo que sucede, cuando en realidad yo ya planteé a través de una fantasía una exigencia desmedida a una realidad que no es, porque las condiciones son otras. Nos damos cuenta entonces de que esa expectativa, de que esa exigencia, son cosas muy malsanas, que esencialmente lo que hacen es no podemos ver la realidad tal cual es. Vivimos en un mundo de pretensiones.
Pero después la vida nos muestra otra cosa. ¿Qué tendríamos que aprender en este caso entonces? A deshacernos de esas exigencias, a deshacernos de esas expectativas. ¿Podemos hacer planes? Podemos hacer planes, como hablábamos el jueves. Lo que no podemos es apegarnos a los planes. Y si algo no sale como esperamos dentro del plan, hay que aprender que son imposibles cubrir todas las bases. Hay que aprender entonces a adaptarse y a reconocer que obsesionarse con que quiero que salga, quiero que salga, quiero que salga, ya de por sí es un estado malsano. Estamos sufriendo en ese mismo momento. Lo que me lleva al segundo sutta. Así que se llama, es del Samyutta Nikaya también. Es un sutta cortito. Que tiene que ver con los 4 fundamentos de la atención. Entonces, fíjense, se llama Makata Sutta, que es el discurso del mono. Y dice así: hay bhikkhus en el Himalaya, es el 47.7. Hay bhikkhus en el Himalaya, el rey de las montañas, lugares escabrosos e inaccesibles donde ni los monos ni los humanos andan. Hay bhikkhus en el Himalaya, el rey de las montañas, lugares escabrosos e inaccesibles donde los monos andan, no los humanos. Hay bhikkhus en el Himalaya, el rey de las montañas, lugares parejos, deliciosos donde tanto los monos como los humanos andan. Allí, bhikkhus, en los lugares frecuentados por los monos, los cazadores colocan trampas con pegamento resinoso. Allí, bhikkhus, esos monos que no son ni estúpidos ni codiciosos, habiendo visto ese pegamento resinoso, se mantienen alejados del mismo. Pero el mono que es estúpido y codicioso, habiéndose acercado al pegamento resinoso, lo agarra con una mano. Él ahí se queda pegado, pensando, liberaré mi mano, y lo agarra con la segunda mano. Él ahí se queda pegado pensando, liberaré ambas manos, lo agarra con la pata, él ahí se queda pegado, pensando, liberaré ambas manos y la pata, lo agarra con la segunda pata. Él ahí se queda pegado pensando, liberaré ambas manos y patas, lo agarra con el hocico. Él ahí se queda pegado y de esta manera Bhikkhus, ese mono atrapado en 5 lugares, yace chillando, ha caído en el infortunio y la desgracia, quedando a la merced de los deseos del cazador. Bhikkhus, este cazador, habiéndolo espetado, lo hace en un fuego de leña y va donde quiere. De la misma manera, Bhikkhus es para aquel que anda fuera de su dominio en los dominios del otro. Por lo tanto, Bhikkhus, no andáis fuera de vuestro dominio en los dominios del otro. Bhikkhus, Mara tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan fuera de su dominio, en el dominio de los otros. Mara obtendrá un objeto. ¿Y cuál es Bhikkhu? ¿Y cuál Bhikkhus? No es el dominio de un Bhikkhu, sino el dominio de los otros. Estas 5 cuerdas de la sensualidad. ¿Cuáles 5? ¿Cuáles 5? Las formas, los sonidos, los olores, los sabores y el tacto. ¿Sí? Bhikkhus, andad en vuestro propio dominio, en vuestro dominio ancestral. Mara no tendrá oportunidad hacia aquellos que andan en su propio dominio, en su dominio ancestral. ¿Y cuáles son estos? Son los 4 establecimientos de la atención. ¿Y cuáles son estos 4? Morar, contemplando el cuerpo como el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y la pena en el mundo, contemplando las sensaciones, contemplando los objetos mentales, la mente como la mente, y contemplando los objetos mentales como los objetos mentales, enérgico, comprendiendo claramente, atento y removiendo la codicia y la pena por el mundo. Este bhikkhu es el dominio del bhikkhu, el dominio ancestral. ¿Qué está diciendo entonces el Buda con esto? Fíjense que los 4 fundamentos de la atención es contemplar el cuerpo, las sensaciones que se producen, los objetos mentales y el estado de la mente. Y fíjense que el Buda dice hay que ser enérgico. Y sin embargo no dice que hay que hacerlo esto en la meditación. Mora, vive. Vive todo el tiempo. Cuando medite y cuando no medite. Enérgicamente. Y fíjense que dice ahora, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y la pena en el mundo. ¿Qué significa esto? Me gusta y no me gusta. Lo que está diciendo ahí es que está ecuánime.
Entonces acá nos damos cuenta de que la ecuanimidad empieza a ser un estado que se cultiva en la meditación. Si ustedes lo piensan un poco, se van a dar cuenta de que cuando yo reconozco una distracción, que es un estado malsano, la dejo ir, me relajo y vuelvo tranquilamente al objeto de meditación, lo que se va cultivando es esta ecuanimidad, un estado mental que está más allá de la codicia y la pena. Cada vez más, a medida que cultivo la meditación, me voy dando cuenta de que siempre aparecen alegrías y penas en el mundo, todo el tiempo. Y que uno las va a vivir. Pero una cosa es vivirlas y otra cosa es apegarse a eso. ¿Qué significa esto? Que tenemos que reconocer cuando nos sentimos alegres, que lo estamos. Cuando estamos tristes, que lo estamos. Cuando estamos felices, que lo estamos. Cuando estamos tristes, que lo estamos. Cuando estamos enojados, que lo estamos. Tenemos que reconocer cuál es nuestro estado mental. Lo único que no tenemos que hacer es alimentarlo. Lo único que no tenemos que hacer es identificarnos, sino comprender que ese estado mental surge porque están las condiciones. Negar el estado mental no sirve. Amplificarlo tampoco. El reconocer eso como que es una condición presente y nada más. Abandonarlo y volver a un estado mental abierto va desarrollando naturalmente la ecuanimidad. Es decir, que nos tomemos las cosas de una manera más tranquila, con más espacio, con más tiempo, sin apurarnos, como turistas. No es grave, es solo algo de momento. De esta manera nos damos cuenta cómo se van interrelacionando meditación y vida diaria. Y es un trabajo conjunto. ¿Qué facilita mucho estas dos cosas? Naturalmente, los preceptos. No tener una mente conflictuada ayuda mucho a ver esto. Cuando la mente se conflictúa, es mucho más complicado. Por eso es importante los preceptos como base para nuestra conducta habitual. Prestar atención, porque los preceptos llevan naturalmente una mente mucho más livianita, mucho más fácil. No tengo que andar ocultándome, no tengo que andar desdiciéndome, no tengo que andar haciendo un montón de cosas que son terriblemente sufrientes. Y lo otro es la generosidad. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero esta cosa de ¿qué es la generosidad? Volviendo a esta imagen del turista. Y bueno, estamos de vacaciones, vamos a darnos un gusto. ¿Sí? En las vacaciones nos damos un gusto y hacemos una excursión. O vamos a comer a un lugar. ¿Qué es darse un gusto? Ser generoso en ese momento con uno mismo. Para un lado, sensorial, naturalmente. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento donde vamos a estar como turistas dándonos un gusto a nuestra propia mente? ¿Qué es esto? Abrir la mente. Eso es darse un gusto en la mente. No nos agarremos a todo como si fuera el fin del mundo. No lo volvamos dramático. Simplemente observemos esa dificultad en ese momento. Dejémosla ir. Y revisemos la situación, la circunstancia difícil, desde una mente abierta y generosa. Cada vez que ustedes aplican el noble esfuerzo en la meditación, las 6 R's, están siendo generosos porque la mente se abre. Están volviendo a la condición de turistas. Que ven todo como con ojos de niño, con ojos de, ¡ay, que esto es nuevo! No hay esa sensación de vicio, de peso, de identificación. Entonces la meditación tampoco es un refugio. Tampoco es un lugar donde yo me escondo de la vida para tratar de no sentir el sufrimiento, porque sería un ejercicio inútil.
No tiene ningún sentido. Lo que no quita que la meditación nos traiga tranquilidad. Pero refugiarse en la meditación, el Buda dice en el Paranibbana Sutta, el Digha Nikaya 16, no dice, sed que vuestra meditación sea vuestra propia isla. No, dice, sed vuestra propia isla. Sean ustedes mismos su propia isla. ¿No? Muy preciso. No está diciendo, mediten y... No. El Buda exhorta en muchísimos suttas a meditar, a cultivar la mente, a desarrollarla. Pero después dice, sed. Ustedes tienen que, en su devenir, como seres humanos, ser vuestra propia isla. Estar en tranquilidad con ustedes. ¿Tienen preguntas? Perdón, tengo que repetir la pregunta porque en este programa no se los va a escuchar a ustedes. Así que repito la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que un pulso se decante por una acción malsana o una acción sana? ¿Sí? Cada decisión que tomamos en la vida, seamos conscientes o no de esas decisiones, está ligado a las condiciones o al karma que lo precede. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de karma, tenemos que entender algo muy claramente. Los 5 agregados, ¿sí? Los 5 agregados son karma pasado. ¿Está bien? Este cuerpo que tenemos, todas las formaciones mentales, la conciencia, la sensación, percepción, todo eso es karma pasado. Y a su vez, como la sensación es presente, vedana, es algo que está siempre retroalimentándose con karma viejo. Depende cómo actuemos en la vida cotidiana, en la vida diaria, momento en momento, vamos a estar alimentando una cosa o la otra. Y cuando hablamos también de esto, nos damos cuenta también de que los factores mentales, la atención, también tienen que ver con el karma. Entonces, todo lo que ocurre en un instante, tiene un montón de condiciones. Si nuestra atención en ese momento tiene un determinado alimento, de acuerdo a esa condición en la cual surge esa atención con determinada intensidad, probablemente eso decante para un lado o para el otro. Eso que llamamos decisión. Nosotros siempre tenemos en ese sentido atención, contacto e intención, como 3 factores mentales que están continuamente funcionando. Por eso la mentalidad, que es sensación, percepción, contacto, intención y atención, son los movimientos que hay en los procesos mentales que están surgiendo. Y estos procesos siempre están condicionados por el pasado. En concreto, vos podés tener en algún momento una especie, un destello de qué es lo que está sucediendo. Con el tiempo y la práctica te vas a empezar a dar cuenta en relación a qué está. Digamos, esto es un aspecto profundo del Dhamma. ¿Qué es lo que vos te vas a dar cuenta? Te voy a dar un ejemplo muy en concreto. Cuando vos tenés una situación familiar o social donde la característica es, por ejemplo, el enojo, te vas a dar cuenta que como tu mente empieza a tener rastros de mala voluntad o aversión, te van a estar dadas las condiciones para que surjan ese tipo de formaciones. Entonces, por ahí te viene a la mente el recuerdo de una pelea o una discusión con alguien, que no tiene nada que ver en sí mismo con lo que está pasando en ese momento, pero la condición de la aversión te lo trae, porque es una condición. A través de esa condición el recuerdo surge. De la misma manera, cuando uno se siente tranquilo, muy, muy calmo donde está, te viene en general, puede venir, te puede darse la condición para que traiga, se invoque de alguna manera
que surjan las formaciones que tienen esa característica. Esto es algo muy importante de darse cuenta en este sentido, entonces, del valor que tiene cómo está la mente en el presente. Porque depende de cómo está la mente en el presente, esas son las formaciones que vamos a evocar sin darnos cuenta. Estamos dando las condiciones para que surjan esas formaciones. Exacto. Entonces acá es algo muy importante porque yo a veces veo y dice, sí, la vida no se resuelve en un zafu, sentado en la meditación ni haciendo esto. La vida se resuelve viviendo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Bajo qué perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva por la cual uno vive? Porque la gente que dice eso muchas veces está llevada de la nariz por la emoción que tiene en el momento, cayendo una y otra vez siempre en lo mismo. Y después viene el lamento. ¿Por qué te lamentás? Te lamentás, ¿por qué? Porque estás encerrado en tu propio dilema, estás encerrado en tu propia opinión. Y ese estar encerrado en tu propia opinión, en tu propia conceptualización del mundo, te hace sufrir mucho. Meditar siempre tiene que ver con abrir la mente, con el deseo de cambiar, con el deseo de abrirse a otras perspectivas. Si yo pretendo iniciar un entrenamiento que a mí me cultive la mente, pero yo no quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, voy a tener serios conflictos. Porque lo que hace la meditación, lo único que hace la meditación es mostrarte cómo estás ahora. La meditación no es un caramelo subus. Ay, qué rico, dulce o ácido, no sé, el caramelo que le guste a cada uno. La meditación es solamente el momento donde uno atestigua cómo está la mente en ese momento. ¿Y para qué me sirve eso? Para darte cuenta cómo estás. Uno de los mayores trabajos que hacen los meditadores, si no el más importante, es darse cuenta de que la mayoría de las veces están negando como personas lo que sienten. Viven en la negación constante. No, esto a mí no me pasa. No, esto a mí no me importa. Todo lo contrario, te importa un montón, pero decir que no te importa porque si te importa te sentís tocado. Y obvio, nos toca todo el tiempo. Todo nos toca porque somos seres que tenemos un cuerpo. Entonces todos los sentidos nos tocan. Por eso no es menor el trabajo del meditador. El meditador se va a sentir tocado por cosas sensitivas y suprasensitivas también. Cosas inclusive tan sutiles como el estado mental de la otra persona. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que simplemente eso es información, no identidad. Pero no lo podemos negar porque si no estamos negando una tremenda fuente de energía. Lo mismo del otro lado, cuando yo exagero lo que me pasa porque es lo más grave y terrible del mundo. No es ni la pena, ni esta que dice justamente en el sutta, abandona la pena y la codicia. ¿Qué es la codicia? Exagerar. Cuando yo exagero soy codicioso. Quiero más, esto es mucho, no es suficiente. Eso es codicia. Sencillo. Sí, claro. Cuando esto es mío es codicia. Yo soy esto es codicia. Volvemos a esta pregunta que vos haces, que es, cuando yo abandono el retiro me siento muy bien, a medida que van pasando las semanas van volviendo, si se le puede aplicar la palabra volviendo, van surgiendo frente a las actividades de todos los días las reacciones habituales. ¿Sí? Lo primero que uno tiene que entender y comprender es que el retiro es un momento donde al meditar tanto se te da a vos la oportunidad de ¿qué? De observar el proceso de construcción del pensamiento, de construcción de la identidad. El observar ese proceso es lo que te trae tranquilidad.
el observar el proceso como lo que realmente es. Cuando vos ves el proceso como lo que es un proceso, nada más, impermanente, cambiante, cuando vos lo ves como lo que es, no sufrís. Eso es lo que uno hace en el retiro. Como uno lo trabaja diariamente, se siente tranquilo porque entiende que eso simplemente es algo, una burbuja que rompe la corriente de un río y nada más. ¿Qué vas cultivando entonces en el retiro? Tu atención. Este faro que yo decía, ¿viste? Que ilumina. Ah, solamente es eso, no pasa nada. Vos ya sabés que vuelve. Vos ya sabés que va a surgir de vuelta. Que en la siguiente sentada por ahí surjan muchas distracciones o ninguna y sea una meditación donde puede ir más profundo todavía. En poder ver cómo se origina de manera dependiente todo este proceso que llamamos identidad, todo este proceso de cognición. Eso es lo único que uno está haciendo, prestando atención, continua. Como estamos sentados y eso es a lo que nos estamos dedicando, es más fácil. Luego, esa tranquilidad dice, ahora vuelvo a estar en mi vida cotidiana. Seguir prestando atención. Esto que uno dice, yo pierdo la tranquilidad, ¿qué significa en otras palabras? Que me empecé a identificar con eso que surge, ya no entendiéndolo como algo que surge, sino como yo soy eso. Eso es mi yo, eso es mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que lo que empieza a descender es la atención. Cada vez presto menos atención y cada vez tengo más codicia. Quiero o no quiero con todo lo que hago. Entonces vemos que la atención, sati, es recordar que la mente se va a mover. El faro. Solamente el faro se mueve y alumbra. Pero el faro, la luz esa, no es el barco que alumbra. No es el tsunami que se acerca. Es solamente un objeto que simplemente se alumbra momentáneamente, se ilumina momentáneamente. Y esto es interesante porque acá vos descubriste algo, que la tranquilidad no viene porque estás tranquila. La tranquilidad viene de reconocer que la mente se va a mover y que solamente estás asistiendo a los movimientos. Ver esos movimientos te trae tranquilidad, porque los ves como movimientos, no como yo soy eso, no como mío, no como mi yo. También creo que el tema es darse cuenta de que en el retiro los estados que estás vivenciando son condicionados y para desaparecer claramente cuando las condiciones ya no sean cultivadas para estar en esos llanas y vivir toda esa experiencia que te permite ver. Viste que en el último día siempre decimos, si ustedes quieren mantener esa experiencia de llana, tienen que sentar 3 o 4 horas por día. Claro. No es posible, no hay problema. No es un problema tener esa experiencia de llana, ¿entendés? El llana es un camino, no la vida. Pero lo que vos comprendés en el retiro, la comprensión esa te la llevas con vos. Ese es el asunto. Y si la entendés claramente, si es lo suficiente, si hubo determinada atención para realmente ver directamente lo que viste, eso no se pierde en ningún lado. Eso vos después tenés que aprender nuevamente a aplicarlo en la vida diaria. Esto es un poco lo que estamos hablando en esta charla. Que lo que ocurre en la vida diaria es que te olvidaste. Claro. Te das cuenta que la avidez, que es una fuerza muy grande, empieza a tirar. Manifiesto en este caso, en los dos suttas que vimos, en las 6 bases de los sentidos. Tira para acá, tira para allá. Hay un sutta donde el Buda describe que las 6 bases de los sentidos son, y pone 6 animales diferentes. Pone un pájaro, una serpiente, un chacal, un lobo, una liebre, creo, y cada uno tira para diferentes lugares. Así son las 6 bases de los sentidos. Cada uno va a tirar para un cocodrilo, entonces uno quiere ir para el agua, el otro quiere ir para abajo de la tierra, otro quiere ir para arriba. Y así son, estamos tironeados. Pero ¿qué significa estar tironeado? ¿Qué es lo que estamos viendo? Tironear es ¿qué? Movimiento. La mente se mueve. ¿Es un problema?
No, no es un problema, es la naturaleza de la mente, se mueve. Lo que tengo que estar es atento al movimiento, atento a que se mueve y tomarlo como lo que es, un solo movimiento. No es el fin del mundo, no negarlo, creyendo de que estoy ecuánime, porque también está eso. A veces los meditadores, una vez que tienen cierta experiencia, empiezan, no, ya está todo bien, ya está todo bien, no está todo bien, nada. Se te está viniendo el mundo encima y lo que no podés aceptar es que te puedes sentir triste, alegre, y sí, son sensaciones y emociones que van a surgir. Tómalas como lo que son, movimientos, no te asustes. Si lo tomás como lo que es, un movimiento en la mente, y lo dejas ir, lo dejas correr a través del cuerpo esa emoción, aunque te caigan lágrimas, te rías, no pasa nada. No trates de que esa alegría se quede. No trates de que esa tristeza no esté. Déjalo, que te corra por el cuerpo y vas a ver que así como viene se va. Tampoco exageres la tristeza. Y ni te tampoco estoy pongas triste y me eufórico. voy a clavar un puñal y me lo voy a retorcer. Y no pasa nada. ¿Hay condición para esa alegría? ¿Hay condición para esa tristeza? Ok, está bien. Lo que vos te empezás a dar cuenta es que uno, ¿qué hace? Vive intentando manipular lo que siente, sin darse cuenta de ello. ¿Qué significa sin darse cuenta de ello? Que te identificaste y no te diste cuenta. Entonces yo tengo un sentimiento que no me gusta. ¿Cómo hacemos los seres humanos para manipular eso que sentimos? Pensamos, por supuesto, pero accionamos en base a ese pensamiento. ¿Y ese pensamiento qué es? La opinión. No, esto no está bien. Esto no debería ser así, debería ser así. ¿Por qué? ¿Que vos sos más sabio que la vida que se te presenta? ¿Eso es sabiduría? ¿O es todo lo contrario? ¿Qué aprendiste en el retiro? Ah, no, tengo que dejar ir. Pero yo acá estoy dejando ir o estoy pensando, tratando de que darle vuelta a la tuerca. Y ahí vos ya te empezás a dar cuenta, estás actuando sabiamente, abandonando el estado malsano o ya le estás dando cuerda. En donde vos te atrapes, te enganches, te caches en el aire haciendo eso, haz el noble esfuerzo, deja ir. Ahí estás actuando con sabiduría. Ahí estás recordando de qué se trata la atención plena. Estás actuando con atención, estás aplicando el esfuerzo correcto y estás aplicando el punto de vista correcto. Vemos entonces como sati, atención plena, es recordar. Me tengo que acordar. Y acá viene una cosa muy, muy importante. En el cerebro, lo que está muy asociado a la memoria es una zona que se llama hipocampo, que tiene la forma de un hipocampo, ¿sí? De un caballito de mar. Una de las cosas que justamente se asocia con la mala memoria tiene que ver cuando uno trata de abarcar más de lo que puede. Por ejemplo, el multitasking, estoy en 80 cosas, hace que esa zona no recuerde. Pierdas la memoria, te olvides cosas. Y hay algo muy curioso, muy curioso. El hipocampo, bajo situaciones de estrés, no recuerda. Pero cuando te pasa algo bueno, el hipocampo recuerda. O sea que la memoria tiene mucho que ver con la experiencia que resulta agradable. Pero cuando ocurre una situación, digamos, el ejemplo de todo esto es el trauma. El trauma, la persona no se lo acuerda, no sabe lo que pasó. Y esto tiene todo un sentido biológico. Porque un trauma es un peligro de muerte. Entonces, para que eso no vuelva a ocurrir, perdés la memoria. También acá podemos ver matices de esto. ¿Qué es lo que hace que pisemos el palito o nos topemos con la misma piedra tantas veces? Que nos olvidamos. O sea que de vuelta hay una relación biológica, el cerebro, dónde, cómo, y una relación mental. Y de vuelta, qué importante que es entonces el noble esfuerzo. Tenemos que acordarnos. Me olvidé. No hay problema, vas a pagar por eso. Si es que no lo estás pagando en ese momento, no te preocupes, nadie te va a castigar.
Nosotros mismos nos vamos a pegar con el palo. Pero cuando te acuerdes, accionalo. Eso es todo. Por eso la insistencia en este sentido de meditar todos los días, para que te acuerdes. Y ese es el sentido también. Desarrollo la mente porque desarrollo la memoria, la atención. Me acuerdo. Hacía algún retiro, venía a sentar semanalmente, porque te encontrás con tus compañeros en ese momento que nos sentamos, tus compañeros de vida santa. ¿Te estás acordando? Le ves la cara, alguien que hace la misma pregunta 100 veces y mirá, sigue con la misma pregunta en la cabeza, no lo resolvió. Pero me acordé. Y hoy coincide esa pregunta que él hace con cómo tengo la mente. Tengo a alguien que siempre anda dando vueltas alrededor de lo mismo. Qué oportunidad para aprender. No para juzgar a la otra persona, sino para aprender. Mirá, cómo los lugares ciegos de uno nos vuelven a atrapar una y otra vez, una y otra vez. Hace un retiro largo, ¿por qué? Porque desarrollas la atención y te sirve para eso. El subproducto de eso, la tranquilidad, la amabilidad, el amor que uno siente, es algo que está muy bien. Pero tenemos que entender que esa tranquilidad es nacida de una atención, como dice el sutta. No ir detrás de las formas, no ir detrás de los sonidos, no ir detrás de lo que uno huele, gusta, siente con el cuerpo, ni de lo que piensa, no ir detrás, buscando, 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 porque eso trae problemas. ¿Qué pasó en ese momento? Voy detrás, me acabo de identificar, me olvidé de qué, de que eso es un movimiento y nada más. Y vemos que en ese mismo momento estamos alimentando lo que después va a surgir otra vez. No te preocupes que va a volver a surgir. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, mientras piensan si hay alguna otra pregunta, recuerden que el domingo que viene tenemos jornada todo el día. Están todos cordialmente invitados. Algunos ya me confirmaron que vienen. Como siempre, traigan algo para almorzar y compartimos el domingo meditando. La pregunta es cuáles son las emociones y sentimientos. Emociones, hay cantidad de emociones. Y sentimientos también. Son, eh, son formaciones diferentes. La emoción es una cosa mucho más fugaz y puede ser muy intensa. ¿Sí? El sentimiento en líneas generales es como una estructura mental que eh, evoca diferentes... Es más complejo. Es más complejo. Está compuesto por diferentes emociones y diferentes intensidades también. El amor benevolente es un sentimiento. Por eso, al ser es más estable. Los sentimientos suelen ser más estables y por eso suelen ser más fáciles. Se toman como objeto de meditación en el caso de los Brahma Viharas, o en el caso del perdón. ¿Sí? Una emoción es mucho más volátil. La emoción tiene un correlato físico, pero el sentimiento también tiene un correlato físico, solamente que no de la misma intensidad. Hay 6 emociones básicas, ¿sí? Que compartimos con los animales, que son la alegría, la tristeza, el enojo, eh, los celos, el miedo, y me falta una más. Que no sé si es la sorpresa, no estoy seguro, no me puedo acordar. Un sentimiento siempre tiene, eh, hay pensamientos asociados. Por ejemplo, cuando vos
evocás el amor benevolente, vos decís que mi mente esté en calma, que mi mente esté serena, que mi mente esté pacífica. Esos son pensamientos que refuerzan el sentimiento de amor benevolente. Cuando vos tenés un estado de melancolía, lo más probable es que lo justifiques de cierta manera. Me pasó esto por esto, no vale la pena hacer esto, y esos son pensamientos, ateos o justificaciones que alimentan ese estado de melancolía. En el caso de la emoción, lo que suele ocurrir es que hay un estado de gusto o disgusto que rápidamente prende en el cuerpo. Por ejemplo, el enojo, abruptamente uno se enoja y el pensamiento quizás viene después, justificando el enojo. Es muy interesante esa diferencia. Cuando uno, si uno quiere evocar el enojo, tiene que evocar una situación que le traiga enojo muy particular. Entonces uno se puede empezar a envenenar con eso. Eh, pero en líneas generales una emoción surge así, digamos, la palabra emoción que viene de emovere, de perturbación, es algo que suele surgir abruptamente, es mucho más volátil, esa es la palabra. En cambio, el sentimiento, cuando uno, por ejemplo, siente el sentimiento, te doy un ejemplo de un pariente que es muy querido o una persona que es muy querida, el sentimiento es una cosa mucho más estable, con un movimiento más lento, si querés. Todo esto que estamos hablando son palabras, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Cuando hablamos de recordar cómo se mueve la mente, estamos hablando de algo que tiene que ver con no... La meditación lo que te va a hacer es valorar cómo está tu mente en ese momento. Entonces, lo que uno hace en la meditación es estar con un objeto sano y por ende en un estado mental sano. Cuando surge una distracción o un estado mental sano, como el ejercicio consiste en abandonarlo, uno lo hace. En la vida cotidiana es igual. Cuando vos haces eso de abandonar el objeto malsano, estás recordando. En la vida cotidiana, lo que hay que tener cuidado es que cuando las cosas están bien, también uno tiene que estar atento. Pero no que hice ayer, que hice antes de ayer, eso no tiene nada que ver con la atención, sino cómo está la mente en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente está contenta o alegre, cosa que está muy bueno, pero no percibe cuando eso cambia. Entonces la gente está muy contenta, alegre porque está bien y en algún momento o se encuentra con alguien o ocurre una situación y cambia. Y uno le echa la culpa a la situación o a la persona de enfrente. Y lo que está pasando es que simplemente en ese instante te olvidaste de recordar que la mente se va a mover. Y si ya le eché la culpa a la situación o a la otra persona, ahí ya no, eso que habla, digamos, ahí ya no hay flujo de nada. Ya me identifiqué, ya me congelé.
Entonces, esta atención es algo que está más allá de esa alegría o de ese entusiasmo, de ese bienestar que estoy sintiendo. Porque también está observando eso como una condición cambiante, o sea, no permanente. Cuando yo empiezo a entender entonces de que esa alegría y ese entusiasmo que tengo en ese momento son condicionados, y si viene una circunstancia difícil por ahí eso cambia muy rápido a una situación que no es agradable, que es incómoda. Sin embargo, yo presto atención a ese movimiento y no me identifico, voy a seguir sintiéndome tranquilo. Pero para sentir esa tranquilidad voy a tener que poder observar ese displacer, esa situación incómoda como lo que es. Simplemente una reacción de la mente. Entonces ahí vamos a estar en un punto un poco más profundo en relación a esta alegría y pena. Y vamos descubriendo de que el entrenamiento es gradual. En un principio, necesito reconocer cómo se siente una mente sana e insana. Y trabajo durante la meditación y la vida para hacer el esfuerzo de recordar que la mente se mueve y de llevar la mente a un estado sano, entre los cuales está la alegría, como un estado sano. Con el tiempo nos damos cuenta de que la alegría es nada más y nada menos que el antecesor a la pena. Así de sencillo. Es el opuesto. Y que si hay alegría, en algún momento va a haber pena. Y empieza a cultivarse un punto más lejos, que es la ecuanimidad. Hay alegría, no hay problema. Hay pena, no hay problema. Pero no hay problema. Si surge, surge. No hay problema. Entonces la mente empieza a ¿qué? A distanciarse, a generar ese espacio frente a esas vicisitudes de codicia y pena. Quiero y no quiero, quiero y no quiero, quiero y no quiero, yo soy eso. Empieza a haber distancia, porque la mente empieza a estar verdaderamente más estable. Verdaderamente más estable es porque empieza a desarrollarse la ecuanimidad, que se desarrolla siempre como dos ruedas, atención y ecuanimidad. Entonces vamos entendiendo de qué se trata el amor benevolente. El amor benevolente no es algo que se aplica alrededor de una persona, yo puedo irradiarlo, sino que es un amor ecuánime. Amor benevolente a todos los seres, inclusive las hormigas y las cucarachas. Y es algo que se cultiva. ¿Qué quiere decir que se cultiva? Que se desarrolla. No es tan fácil entenderlo. Porque hay que entenderlo. ¿Y qué es entenderlo? Vivirlo de manera directa. Entonces, cuando viene esto, yo estoy bien, me siento bien, y de repente me encuentro con Pirulito, Menganito, voy a hacer tal cosa y se me va todo al demonio. Ok, eso ya dice mucho. Significa que tu mente no está ecuánime, que tu mente se identificó con lo bueno, queriendo que no perderlo, y rechazando lo malo, no queriendo que venga. Mira lo que hay que trabajar ahí. Un montón de cosas. Desapegate de lo bueno, porque es una condición, y desapegate de lo malo, que también es una condición. Y morás satisfecho donde estás. Eso no es que va a hacer que vos no tengas alegrías o penas, simplemente que no te vas a identificar con eso. Hasta un cierto punto donde la mente haga otros cambios. Porque eso es algo que también se va desarrollando y la mente va viviendo otras cosas. Entonces te vas a empezar a dar cuenta de que podés tener un montón de emociones que surgen y sin embargo sentís un montón de cosas, no te peleás con eso que sentís, no lo tratás de rechazar y tampoco te identificás. Solo lo vivís. Burbujas en la corriente del río, nada más.
Aceptación es una palabra muy importante. Ecuanimidad es aceptar. Ecuanimidad es aceptar. Pero aceptar con la mente abierta. Es como es. Si yo estoy tranquilo, pero vos me pones intranquilo, algo ahí huele a podrido. Porque luego no me pones intranquilo, yo me pongo intranquilo cuando te veo. Y eso dice muchas cosas. ¿Malas? No, malas no. Son cosas que pasan entre los vínculos. Por ponerte un ejemplo. Lo mismo, yo estoy muy bien, pero llego al trabajo y me pongo mal. Y, bueno, qué sé yo. Claro, el famoso gesto de Santi. Acá, ¿viste? Que es muy gracioso porque mirá, ese gesto termina uno cuando llega al trabajo, hace así, llegás al trabajo, hace así con el dedo y seguro que nos reímos todos. Entonces, ¿entendés? Claro, estas cosas son maravillosas. Llego a un lugar, hago así, todo está loco, ¿qué hace con el dedo? Pero vos haces así con el dedo y te pones a reírte, mirá qué bueno. Eh, entonces ahí nos damos cuenta por qué el Buda dice de conformarse con poco, de estar contento con poco. ¿Qué quiere decir poco? No hace falta mucho. Pero cuando la mente está exigente, está expectante de que sea todo un paraíso, ¿ah? Ahí vienen los problemas. El paraíso siempre es la puerta al infierno. ¿Eh? ¿Te contesté? Pero al estar con los demás es la oportunidad, como laicos, como laicos, tenemos la maravillosa oportunidad de vincularnos y ser nuestro campo de práctica desde que, no, todo el tiempo, cuando dormimos también. Es el campo de práctica de la vida. Sí. Entonces la meditación y la vida son dos situaciones diferentes, nada más. No dos opuestos. No uno para rajar del otro. No. Es la oportunidad de seguir cultivando esa atención. Agradezcan los conflictos. Agradezcan las dificultades. Hay un dicho cristiano, que se lo comenté el otro día a Maru, muy interesante, que dice así, ¿no? Que dice, eh, le pedí a Dios abundancia y me echaron del trabajo. Le pedí a Dios amor y me separé de mi mujer. Le pedí a Dios paciencia y contraje una enfermedad. Estaba re bueno el dicho. ¿Vos querés paciencia? Enfermate, vas a ver lo que es ser paciente. ¿Querés saber lo que es la abundancia? Valorá el trabajo que tenés. Nos vivimos quejando de lo que no tenemos, sin realmente reconocer lo que sí hacemos. Y es eso. Ahí es donde también te das cuenta de la falta de gratitud, ¿no? La falta de gratitud y la avaricia o la mezquindad que tenemos mental. Yo quiero siempre más. Ok. ¿Te vas a hacer cargo de que ese más trae un montón de sufrimiento, de trabajo, de estar pendiente de un montón de cosas, de sentirte mal cuando no lo estás, cuando no lo tenés, cuando no lo lográs? Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y magas de gran poder,
compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del salud.